a punto de irse el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguramente lo regañó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, o sea, ya era la última, pero de repente se escucha una voz, presidente, 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 y de repente detiene el galopante paso Andrés Manuel López Obrador, ya que pues observa, ¿no?, a la distancia a una mujer que de manera eufórica estaba haciendo estas últimas dos preguntas que sin saberlo eventualmente se iban a convertir ya de manera histórica, porque lo es, en las últimas dos preguntas o la última pregunta de manera oficial que se le hizo al presidente de la República en una mañanera y quedó primera instancia, pues cuál es el mensaje para los jóvenes que quieren hacer política y cuál es el valor que aprendió, cuál fue la lección de haber estado en la presidencia de México. Y López Obrador cerró de esta manera. ¿Qué aprendizaje o lección se lleva de su etapa como presidente? Que el pueblo de México es amoroso, sí, que es el mejor pueblo del mundo, nuestro pueblo. Que le tengan siempre mucho amor al pueblo, y si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, que no lo ofendan, que no lo ninguneen. Adiós, adiós. La última respuesta presidencial, y le quiero dar la bienvenida a la autora justamente de la última pregunta de la conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Querida Meme Yamuel, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenida. Manuelito, muy bien, muchas gracias, y vaya, leí ahorita uno de los comentarios de tu audiencia que decían cuánto protagonismo de Meme Yamel. Híjole, pues prefiero que digan cuánto protagonismo de Meme Yamel y que la última frase del presidente fuera ese mensaje dedicado al pueblo, que fuera la nota, porque iba a ser la nota, su última respuesta a Dalila Escobar, ¿no? Sí, iba a ser una despedida muy agridulce, ¿no? Sí, iba a ser una despedida muy agridulce, porque por supuesto sabíamos que los titulares, que los medios de comunicación iban a sacar el último mensaje del presidente, entonces pasó de ser el titular, me puedo imaginar ya escribiendo, ya a punto de darle enter para publicar a la nota, presidente se enoja con reportera porque le preguntó sobre su hijo, al titular que tuvo que poner Joaquín López Dóriga o que tuvo que poner el Financiero, de decir el presidente se despidió del pueblo, ¿no? Con un mensaje dedicado al pueblo, así se despidió el presidente. Entonces, pues claro, creo que esa era la manera de cerrar su última conferencia donde iba a aceptar preguntas, porque ya la de lunes no va a haber preguntas. Entonces, a un presidente que dedicó su vida al servicio del pueblo de México, a un presidente que dedicó enteramente sus tiempos libres y sus tiempos no libres al pueblo de México, con un mensaje dedicado al pueblo de México, creo que era la única manera en la que podía cerrar el presidente con ese último mensaje. Entonces, pues no sé si le quieran llamar protagonismo o no, pero ese me pareció un mucho mejor mensaje que el titular fuera presidente se enoja con reportera. Pues debo de decirte que a mí no me parece protagonismo. A una conferencia de prensa vas a eso, a hacer preguntas, a preguntar a como dé lugar, pero como dirían los abogados, concediendo, suponiendo sin conceder, pues sí, muy protagonista y todo lo que tú quieras, pero pasando a la historia como la última pregunta presidencial. De hecho, internamente muchos de los reporteros que vamos a las mañaneras teníamos como que esta pregunta y esta pequeña apuesta de ¿quién va a ser el último periodista o la última periodista? Eso no sabía, fíjate. La última periodista. ¿Quién va a ser la última persona que le pregunte al presidente López Obrador? Y la verdad, me da mucho gusto y es una grata sorpresa que tú hayas sido la última pregunta. ¿Ya lo fuiste asimilando, lo que significa como documento histórico y demás? No, fíjate que no, porque honestamente debo decir que tenía planeado hacerle dos planteamientos al presidente, más o menos sí en el sentido de las preguntas que hice, pero anécdota, ¿no? Como para la anécdota, estábamos en segunda fila, ¿no? Entonces tú sabes que es muy raro que si estás en segunda fila te den la palabra, básicamente tienes que estar en la primera. Y por mucho que iba con la chamarra roja, hubo un momento en que yo le estaba
toda la mañanera, ¿no? Alzando el brazo, y le hice así como al presidente de, son dos preguntas, y me volteó a ver y se empezó a reír, me hizo una cara muy tierna y yo, o sea, sí, pero son dos preguntas, y yo tenía planeadas dos preguntas, la neta, muy, muy atino con el pues este cierre, ¿no? De la importancia de las conferencias, lo que significaron las conferencias, tú lo sabes, en mi caso en particular, las conferencias no solamente significaron un aprendizaje en mi carrera como periodista, sino que realmente significó una manera en la que pudimos ayudar a la gente, ¿no? A través de estas conferencias se pudo visibilizar el caso de Israel Vallarta, que durante años se mantuvo solamente con una versión de la historia, se pudo incluso hasta liberar a una persona, el caso de Manuel Valdovinos, que llevamos el tema a la mañanera. Él fue sentenciado a 52 años de cárcel, llevaba la mitad por cometer un asesinato de una persona que sigue viva. Entonces, a través de esa mañanera, a las 2 semanas lo excarcelan y él lleva el proceso en libertad. A través de esa mañanera se evidenció el caso, por ejemplo, de este sacerdote pederasta en Puebla que había sido liberado por el juez Aarón Hernández Chino, y de no haber salido ese tema en la mañanera, hoy el pequeño Abner y muchos otros niños no sabrían lo que es la justicia. Entonces, justamente el planteamiento que yo quería hacer iba en ese sentido, ¿no? De lo que significan y qué le diría, ¿no? A las y a los políticos que aún no entienden el valor de la cercanía con la gente y que aún no entienden el valor de, pues, aceptar preguntas y posicionamientos que igual y no les encantan, pero les pueden dar un escenario del México que por la inercia real de ser gobernantes, igual y no alcanzan a ver estas peculiaridades dentro de los 1001 problemas que puede tener el país y que obviamente son quizás más grandes. Entonces, mi posicionamiento iba un poco más a eso, pero justo lo platicaba con el productor y me dijo, es que aplicaste la de, son los últimos 30 segundos del partido y hasta el portero se mete. Entonces, literal, son 45 segundos, los últimos 45 segundos de la mañanera, cuando el presidente se le cae algo, se le cayó una hoja, y venía de hacer este espacio Dalila, se le cae una hoja y entonces le grito, me voltea a ver y me dice, ¿qué? Y ya le grito 2 veces que cuál era este aprendizaje. Y no te estaban chucheando de shh, porque dices... La reportera de La Chispa sí se alcanza a escuchar que dice, ay ya. Y yo así de, ¿ya qué? O sea, ¿ya qué? Es la última pregunta. Y después justo de salir, ¿no? De esta pregunta de Dalila, que la hizo voy a decirlo así, la hizo insultando la inteligencia de las y los mexicanos. Ok. Sabemos la pregunta real cuál era, ¿no? Y te puedo apostar que si hubiera hecho la pregunta real, igual el presidente no se hubiera enojado tanto. Porque la pregunta tal cual era, era de estas especulaciones que salieron o que se están dando de que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, ahora va a iniciar ya su carrera formalmente en la política, no es que no la tuviera, pero digamos que la inicia como tal ya solo, en protagónico, si lo quieren ver así, como secretario de organización del partido, y a partir de ahí muchos han dicho que él va a ser candidato y que él se va a postular en 2030. Entonces, quizás si Dalila hubiera preguntado de frente, ¿qué piensa el presidente de lo que está diciendo la gente a raíz de que su hijo? Igual el presidente no se hubiera enojado tanto, pero ella lo dice como con este tono de, se la voy a manejar como por muy encimita, insisto, como insultando a la inteligencia de las mexicanas, del propio presidente, y evidentemente es como para ver si así sí me la responde, al menos personalmente lo digo, así yo la sentí. Entonces, después de esa pregunta que el presidente le dice, pues sí me enoja, porque ve en lo que se ha convertido proceso después de lo que había construido, de lo que se había construido, ya se iba enojado, o sea, ya se iba todo enojado. Y, y no cerró como con esa reflexión, aunque ya lo había dicho, estuvo la carta, esa carta que leyó Durazo en la convención de Morena, pero no lo habíamos escuchado de él. Entonces, que cerrara esa conferencia diciendo ese mensaje, ¿no? De su mayor aprendizaje es que el pueblo de México es amoroso, y a los políticos, que ya no solamente aplicaría a los jóvenes, que quieran mucho al pueblo de México y que si no les alcanza con quererlo, que al menos lo respeten y que no lo ofendan ni lo ningunen. Ese creo que es el mensaje que engloba lo que deja Andrés Manuel López Obrador, lo que deja su administración. Creo que lo puedes aplicar en cualquier escenario que hayamos visto, desde las elecciones, desde las manifestaciones, desde la marea rosa, ahora charco rosa, puedes aplicar la misma. ¿Por qué ya nadie las cree? ¿Por qué no les creen? ¿Por qué perdieron el registro el PRD?
porque insultaron al pueblo, porque ofendieron al pueblo. Entonces, esa gran reflexión es la que se queda y creo que es la que queda para los libros de historia del presidente que más amó a su pueblo, cerró con un mensaje de amor a su pueblo, aunque el lunes sabemos que dará quizás ya su último mensaje, pero ya no será pregunta. Linda, ¿cuántos años llevas yendo a la mañanera? Desde el 2020. 4 años. Desde el 2020, sí. Desde el 2020 pero nunca había ido todos los días, ¿no? Creo que lo más que llegué a ir fue 2 veces a la semana o 2 días consecutivos. Esta vez sí me la aventé diario. O sea, sí fui lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana. ¿Recuerdas tu primer pregunta? No me acuerdo si fue la primera pregunta que hice fue sobre el tema de Israel Vallarta, pero creo que si no fue la primera, fue de las primeras. Y el de Pemex, ¿no? El de Romero de Champs ahí, No, esa pregunta la hizo Vicente, porque yo todavía no iba a las mañaneras. Entonces, sí, nosotros sacamos la foto y la subimos, pero Vicente fue el que hizo la pregunta de Romero de Champs, que terminó con el despido de un par de personas, porque yo todavía no estaba acreditada. Digamos que fue trabajo en equipo. Sí. Labora la patria desde tiempos inmemoriales, usted, señorita Yamel. ¿Qué tanto sientes que has cambiado desde ese 2020, las primeras veces, hasta ahora en 2024, en este viaje como reportera? Obviamente, eso nos pasa a todos al principio, el nerviosismo de la primera pregunta, ¿no? ¿no? Hasta ya luego la confianza, o luego ya tanta confianza de hacerlo a grito pelado, como lo hiciste este viaje de 4 años de manera personal para tu labor de reportera como fuente presidencial. El nervio nunca se va, y lo digo por mí, o sea, hoy igual, o sea, el nervio nunca se ha ido. Personalmente, cada que estoy en la primera fila, siento ese nervio que empieza aquí como en el estómago, jamás se me ha ido el nervio. Y cada que me paro a hacer una pregunta, las primeras veces recuerdo que apretaba mucho el micrófono, y ya de las últimas como que todavía un poco, pero el aprendizaje, fíjate que es el escuchar a la gente. Más allá del aprendizaje de las mañaneras, que obviamente es el cómo hablar, yo creo que la primera mañanera sí mi voz se escuchaba así como entrecortada, porque aparte íbamos con cubrebocas, ¿no? Entonces, creo que la primera mañana mucha gente me dijo que no se notó, pero yo sentí que hablé así como súper agudo y como temblorino, pero obviamente esa confianza se va dando. Igual también para entrevistar a otros políticos, personajes, como que te va dando cierto, llamémosle colmillo, pero el nervio nunca se va. Y creo que el aprendizaje sí más grande que me quedo es que cuando escuchas a la gente no se equivoca, es la gente que tiene grandes historias, que es a la gente a la que tienes que escuchar. Digo, desde la política lo sabía, nunca me tocó ejercerlo porque pues, estaba yo más en un tema administrativo, pero siempre tuve claro que no puedes llegar a decirle a la gente qué hacer. Y hoy como medio, como periodista, pues claro, tampoco puedo llegar a la gente a que me diga cómo se siente o no le puedo llegar a decir, a ver, llóreme para ver si le agarro más emoción. O sea, no, tiene que salir natural. Entonces, si vas como que agarrando cierto colmillo para hacer preguntas que te lleven a lo profundo, que no te quedes solo con lo de encimita, que te vayas a esa fibra, ¿no? Como más profunda de que terminas encontrando respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. Creo que eso es lo que realmente se va quedando con esto. ¿Qué te llevas de la mañanera? Porque en 4 años, bueno, la de cantidades de anécdotas que uno puede recoger, te echaron pleito en Televisa, las fuentes de Televisa, que por qué te sientas en mi lugar, de aquellas épocas cuando todavía no existía la tómbola, o sea, antes, ¿no? Antes de la tómbola y después de la tómbola, ¿no? Bueno, la propia colaboración con los compañeros, los grupitos que se hacían, los VIP, los tradicionales contra los alternativos. ¿Cuáles son los momentos que rescatas de experiencias, anécdotas de estos 4 años? Así tu top 3. Pues sí, por supuesto, mi top 3 está relacionado con no le voy a llamar disputa de poder, pero sí con abrir espacios, porque a muchos de los reporteros de la fuente tienen años cubriendo la fuente presidencial.
Otros tienen años cubriendo, particularmente Andrés Manuel, pero muchos tenían años cubriendo la fuente presidencial. Entonces ya conocían, ya sabían, eran de los que se subían al avión, o sea, que tenían años cubriendo a los presidentes. Entonces, abrir espacio no fue fácil. Si bien la entrada, yo no fui de las primeras que entró, a mí cuando me toca entrar, obviamente las reglas, digamos que había reglas no escritas, pero que ya estaban preestablecidas por medios que allí estaban. Entonces, si llegabas y te ponías en un lugar, se enojaban. Y obviamente como el ir abriendo ese espacio de decir, es que aquí no, ni se viene a apartar lugar, ni hay privilegios. Aquí todos somos iguales, no importa si eres de televisión, si eres de radio, de prensa escrita, todos somos iguales porque todos informamos a audiencias distintas. Entonces, ese, pues sí, evidentemente ese problema que me aventé, particularmente con Dalila, con la de Televisa, también con la de Fórmula siempre ha sido muy tranquila, honestamente. Fue con Dalila, la de Revisa y la Televisa y con la que se tomó la foto el presidente ayer. Con ellas tres, que me echaron un montón y pues les respondí. El segundo, justo lo englobaré en esto, en presentar temas que aunque son de interés nacional no tenían la atención de los medios. El caso de Israel Vallarta es quizás clave para esto, porque Israel Vallarta tenía años preso, su caso era muy mediático, pero nunca lo llamaban el caso Vallarta, decían el caso Cassés. Siempre llamó la atención por Florence Cassés, por la francesa, siempre fue ese el titular, siempre fue ese el tono. Y recuerdo que cuando presentamos el tema, lo presenté yo, lo presentó Hans, Vicente, fuimos varios los que empezamos a presentarlo, pero cuando lo presentamos inmediatamente obligamos a la prensa que durante años había dicho el caso Florence a decir el caso Vallarta. Y los obligamos a que cuando Israel Vallarta hacía estas llamadas, que nos hacía llamadas con nosotros, que hacíamos llamadas, que empezó a hacer las llamadas públicas, cuando empiezo a ver que llega Milenio, que llegan todos estos medios que antes no le daban cobertura, esa fue la otra anécdota, como el abrir ese espacio para otras historias, para otras versiones. Recuerdo un momento que justo había salido de la mañanera después de haberle puesto un audio al presidente y que Mari Vallarta estaba por enlazar una llamada con Israel desde la prisión y que yo estoy en la llamada y que veo a todos los medios llegar y me empiezan a enfocar a mí porque yo era la que estaba hablando con Israel, yo estaba hablando con él y empiezan a enfocar y a partir de ese momento empezaron a llegar y hoy es el caso Vallarta. Entonces, ese creo que es el segundo momento. Y el tercer momento, tengo que decir que es de los que más me ha llenado mucho, fue la cobertura que hicimos del desfile cívico-militar de hace 3 años, cuando se le habló a los medios de comunicación para que pudiéramos ver cómo era el desfile desde adentro. Y me terminé subiendo a un helicóptero de las Fuerzas Armadas y grabamos desde arriba. Entonces, hoy, por ejemplo, me acuerdo mucho de eso, que hoy que estuve en el desfile y los veía pasar por abajo, dije, yo hace 2 años estaba ahí arriba, no, estuve justo ahí arriba, grabamos pilotando un chopper, meme Yamel por la ciudad. No, bueno, allí, el productor te va a dar una versión distinta a mía, que yo no quiero que nadie sepa, yo iba así de susto, ya bájenme de aquí, falta mucho, porque aparte iba desvelada y el helicóptero y yo, ay, ¿qué es esto? Estoy muy alta, y yo así como que iba en una orillita agarrada así de, no estoy viendo en la ventana, o sea, sí iba en un helicóptero, y fue de las coberturas más bonitas, jamás me imaginé, jamás pensé hacerlo, y nos quedó muy bonito. Entonces, te podría decir ese top 3 que han significado mucho para mí en mi carrera como periodista. Se acaba la era AMLO, comienza la era Claudia y también con la era de las mañaneras. Ya tienes una idea de cómo crees que podrían ser, si crees que la dinámica será la misma, pero sobre todo qué papel nos toca jugar a nosotros, los medios independientes, los medios alternativos, la crispación con la prensa tradicional no creo que acabe, al contrario, creo que se va a recrudecer, creo que no esperaban vernos 6 años más por ahí, ni modo, que soporten, que aguanten, es lo que hay, pero ¿cómo consideras que ahora va a ser la interlocución en la era Sheinbaum Pardo, meme? Veo que no van a ser, no creo que las mañaneras lleguen a durar 3 horas, ni de broma. No, yo creo que terminarían durando 1 hora, 2 horas, porque la presidenta electa es más concreta, sí habla mucho más rápido también. Y también la presidenta tiene como rápido 1, 2, 3, 4. Creo que en realidad vamos a ver esa primera diferencia. No veo un quién es quién, por ejemplo, en las mentiras de la semana.
creo que veo informes más concretos, de temas más concretos, sí respondiendo más preguntas. Entonces, creo que vaya, más o menos a lo que estamos viendo ahorita en las conferencias que tiene Claudia Sheinbaum como presidenta electa, las que está haciendo en su casa de transición, o como las que vimos cuando fue jefa de gobierno, que incluso algunas, no estaba ella, pero llegaban a estar los funcionarios. No sé si eso se repita, porque creo que algo que es clave de las mañaneras es justamente ver a la figura presidencial enfrentarse diario, darle la cara diario a la prensa y aceptar todo tipo de preguntas y responder. Y sí lo tengo que decir, ella tiene un carácter muy fuerte. Creo que ya lo hemos visto cuando en campaña le hacían preguntas y ella respondía de manera muy dura y que quizás si fuera hombre no la hubieran criticado por esas respuestas. Entonces, yo sí creo que cuando el presidente dice que Claudia tiene más carácter y que él es fresa, creo que se refiere justo a eso. Por ejemplo, he visto las respuestas que le ha dado Latinos, ¿no? Que son como más, son cortitas, pero calan. Entonces, creo que veo que estamos con una presidenta que tiene un carácter que no lo va a guardar y que por supuesto que no se va a dejar de la prensa. Así que para aquellos que han dicho durante estos 6 años que es que el presidente estigmatiza a la prensa, pues creo que van a tener que acostumbrarse a que no es una estigmatización, es una respuesta. Y si no les gusta la respuesta, pues ni modo, hay muchas cosas que a nosotros no nos gustan y no estoy quejándome ahí porque me respondieron feo, ¿no? Es meramente el ejercicio. Y al final creo que también mucho tiene que ver con la máxima de las abuelitas, en el pedir es tardar. ¿Crees que se dé este escenario de una Reina Aide, de una Dalila Escobar con Claudia Sheinbaum? Creo que lo Pero van a intentar. con ese estilo que tenemos con López Obrador. Sí, yo creo que Reina lo va a hacer y creo que le duraría solamente una mañanera. Porque, o sea, a lo que me refiero es a esto. No dudo que lo haga, creo que lo va a hacer y que eventualmente se va a topar justo con este carácter del que te hablo, de la presidenta electa, y que ahí es donde va a topar con pared. Porque el presidente es muy paciente, es muy, muy paciente y la presidenta sí es más cortante. Entonces creo que creo que ahí es donde se va a dar este tope, así que claro, también vamos a ver que diga que la censuraron, que se victimiza, que la tratan feo. Dijo, dicen, decían que yo era muy protagonista, bueno, creo que si alguien ha sido protagonista es Reina. Sí, en justa comparación, sin duda alguna. Querida Meme, algo con lo que quieras cerrar en específico. Tenemos una gran responsabilidad nosotros y la audiencia y la ciudadanía, porque si algo ha sido clave, justo es lo que hoy decía el presidente, el amor al pueblo, pero también la participación del pueblo. Hoy estamos logrando que cada vez más personas participen, que cada vez más personas se informen, que cada vez más personas estén presentes. Hemos estado viendo que la gente sí quiere hablar de política en TikTok, en Instagram, gente que antes decía yo nunca me informaba o yo nunca pensé que fuera a ser fan de periodistas o que yo fuera a seguir o que me fuera a interesar. Es algo que tenemos que seguir haciendo. Y ojo, eso no es gracias a los medios tradicionales, eso es gracias a los medios alternativos, gracias a los medios digitales, gracias a que lo hacemos con un estilo completamente distinto, siempre cercanos a la gente. Entonces, creo que ese es el camino que no podemos dejar ni soltar, independientemente ahora sí que los caminos de la vida no son como yo pensaba, independientemente del destino que eventualmente uno nunca sabe que nos tenga deparado y las decisiones que tomemos, mientras nos mantengamos cercanos a la gente y no se pierda ese aprendizaje, ese estilo, pues ahí estará. Y al final hoy, pues sí, con sentimiento se va un presidente, pero deja un gran legado. Hoy no podemos entender la historia de la vida política de México sin Andrés Manuel López Obrador. Desde Andrés Manuel López Obrador, el opositor, hasta Andrés Manuel López Obrador, el presidente. No se entiende. Hay un hueco muy grande que deja su figura, que ha estado extremadamente presente en los últimos 40 años de México. Entonces, esa figura, que ese peso, lo tiene que tener la gente. Ese peso queda en nosotros. El obradorismo, el Andrés Manuel López Obrador como figura política es lo que la gente va a dejar, qué es lo que aprendimos, qué es lo que dejó. Y
si esta máxima es justo el mensaje con el que cierra, del amor al pueblo, y si no es suficiente con quererlo, entonces aprendan a respetarlo y a no ningunearlo, con esa justamente es la lección para todas y todos. Te tengo que hacer esta pregunta relacionada a medios. ¿Crees que surjan más periodistas de las redes sociales, que venga una nueva generación de periodistas, o como cadenero de no, ya están estos, se consolidaron, viene una nueva generación? ¿Qué opinas también en ese sentido? Si crees que en redes sociales y en periodismo alternativo puede seguir llegando más gente, que creo que es necesario todavía más para dar la batalla contra los tradicionales. ¿Cómo ves ese nuevo sentido para el futuro de redes? Sí, sin duda van a llegar más. Lo que se está haciendo desde las redes sociales, y lo digo no porque me lo imagine, sino porque lo he visto, creo que también lo he visto con los jóvenes, y me encanta, porque hoy veo jóvenes que dicen, es que yo quiero hacer mi canal, o luego me han invitado a dar charlas en la UNAM, y veo a los chavitos como de, no manches, sí puedo hacer ese tipo de periodismo, y sí puedo vivir de ello. Pues sí puedes, mientras lo hagas de manera honesta. Entonces, no creo que esto se cierre, creo que van a seguir llegando, pero aquí la clave es mantenerse, y para mantenerse no solamente debemos estar buscando el like o la atención, porque eso sí no, lo que tenemos que buscar es hacer un mejor contenido con mejor calidad, profesionalizarnos, avanzar, crecer, modernizarnos, no nos podemos estancar, porque eso es exactamente lo que le pasó a la radio y a la televisión, que se estancaron con una fórmula que les funcionó durante años, pero eventualmente dejó de funcionar, y ahora está esta nueva fórmula, y ahí es donde está la clave. Entonces, pues qué bueno que llegan nuevas generaciones, que vengan nuevas generaciones, y también nos tocará a nosotros arroparlas, a estas generaciones. A los que ya llevamos más tiempo, nos tocará arroparlos, nos tocará impulsarlos, nos tocará jalarlos, nos tocará irlos metiendo, porque eso también es el relevo. Digo, uno no se mantiene joven y bello toda la vida. Entonces, sí, uno tiene que avanzar, uno tiene que... Tú sí. No creo, así que tengo mis dudas, pero sí, uno tiene que ir avanzando, y ahí también nos toca arropar. Querida Meme, te agradezco mucho. Pues causa mucha confusión escuchar tu voz a las 5 de la tarde. Normalmente suele ser a la 1 de la madrugada, o a las 10 de la noche, o a las 9 de la noche. Y por eso mismo te agradezco mucho este enlace con tu servilleta. Sabes que te quiero mucho, te felicito por tu trabajo, no solamente por lo que representa el simbolismo del día de hoy, sino que es la combinación y el usufructo de años de trabajo bien realizados y bien merecidos. Querido Meme, te agradezco mucho, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar pendiente de Al Chile. Y no es albur, señores, Al Chile más al rato en la noche. Bueno, eso suena peor, pero sí, Al Chile en la noche, más al rato. ¿En dónde lo podemos encontrar, querida Meme? Sí, mi canal se llama Noticias con Meme Yamel, así estamos en YouTube, Noticias con Meme Yamel, y nos encuentran en todas las redes sociales como @memeyamelca. Ahí estamos en TikTok, en Instagram, en X, en todos lados hay que dar la batalla. Así que muchísimas gracias, Manuelito, y mucho éxito con tu programa. Te mando un beso gigante. Abrazote apachurrado, y también al conductor, que debe de andar, pero con todo. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Nos vemos, gracias.